cargo esta ponencia sobre el tratamiento de los trabajadores de confianza. Vamos a hablar sobre el tratamiento, las regulaciones, las especificaciones y las particularidades que se dan para el tratamiento de los trabajadores de confianza en el sector privado, porque ha sido materia de muchos cuestionamientos y muchas discusiones, como les decía, doctrinarias, pero que parten de las diversas o los diversos criterios jurisprudenciales que se han dado a lo largo de los últimos años, pero también aquella que se ha sentado a través del 7º Pleno Jurisdiccional Supremo en materia laboral y previsional que se dio últimamente, que se dio este año, eso fue publicado este año, y con el cual se modifica, bueno, el año pasado, eso se dio en septiembre del año pasado, y con el cual se establecía un criterio en materia de qué sucedía en los casos en que se le retirara la confianza a los trabajadores de confianza. Tienen derecho al pago de la indemnización por despido arbitrario, los trabajadores de confianza tienen derecho a la reposición, los trabajadores de confianza, el retiro de confianza constituye un despido arbitrario. Todo eso lo vamos a tratar a lo largo de esta hora y media que nos une en la ponencia del día de hoy. Bueno, empecemos con lo primero, ¿no? ¿Qué es un personal de confianza? Y es importante también definir qué es un personal de dirección, porque para nuestra legislación, para el régimen general de la actividad privada, el decreto legislativo 728 que fue aprobado por el decreto supremo 00397-TR, tiene en el artículo 43 una definición sobre qué entiende nuestra legislación por personal de dirección y qué entiende por personal de confianza. Es importante partir de estas definiciones porque muchas veces se califica indebidamente a los trabajadores como de dirección o de confianza, y esa indebida calificación va a terminar significando que el trabajador puede impugnar esta calificación, o en caso que finalmente se decida retirar la confianza a estos trabajadores, pues esta no proceda y se evalúe de tal forma en la vía judicial, ¿no? Entonces, ¿qué es un trabajador de dirección? El artículo 43 del decreto supremo 003-97-TR establece que el personal de dirección es aquel que ejerce la representación general del empleador, frente a otros trabajadores o a terceros, o que los sustituye o que comparten con aquel las funciones de administración y control, o de cuya actividad y grado de responsabilidad depende el resultado de la actividad empresarial. De esta definición podemos concluir que personal de dirección son, por ejemplo, las gerencias de la empresa, ¿no? El gerente general viene a ser un personal de dirección. Algunas gerencias o todas las gerencias de la empresa pueden ser también personal de dirección, ¿no? Y en los casos en que no estamos en empresas, sino personas naturales, pues será quien ejerza la representación de esta institución o de esta persona natural con negocio. Y en la definición de personal de confianza, ¿qué nos señala la norma? Nos precisa que personal de confianza es todo aquel que labora en contacto personal y directo con el empleador o con el personal de dirección, teniendo acceso a secretos industriales, comerciales o profesionales y en general a información de carácter reservado. Asimismo, aquellos cuyas opiniones o informes son presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la formación de las decisiones empresariales. Como podemos apreciar, se tienen que cumplir dos supuestos o dos presupuestos para que el trabajador configure como uno de confianza. Primero, nos dicen que son aquellos que laboran en contacto personal y directo con el empleador o con el personal de dirección. O sea, trabajan directamente con un puesto de dirección, con una gerencia, con algún director de la empresa. Pero además nos dice que tienen acceso a secretos industriales, comerciales o profesionales, y en general a información de carácter reservada del empleador. Nos dice además la norma, que es el artículo 43, que asimismo aquellos cuyas opiniones
o informes son presentados directamente al personal de dirección, contribuyendo a la formación de las decisiones empresariales. Entonces, no cualquier trabajador puede ser calificado como personal de confianza. Como podemos apreciar, se tienen que dar dos presupuestos, que además de que el trabajador tenga acceso a información confidencial de la empresa, información ya sea industrial, profesional o comercial, pero que sea confidencial, algún secreto de la empresa, además de eso tiene que trabajar en contacto personal y directo con el empleador o con el personal de dirección. Entonces no basta que el trabajador tenga acceso a información confidencial, que la pueden tener trabajadores en diferentes áreas de la empresa, sino que además de tener acceso a esta información confidencial, tiene que trabajar directamente con el personal de dirección. Se tienen que cumplir estos dos presupuestos para que el trabajador sea un trabajador de confianza. ¿Por qué es importante conocer la definición? Porque una indebida calificación nos va a llevar a que en caso se determine un retiro de confianza de esos trabajadores o aplicar los otros supuestos que se pueden dar respecto a esos trabajadores de confianza, pues estos puedan ser impugnados por el trabajador, ¿no? Porque estarían indebidamente calificados. ¿Qué se requiere para poder dar esta calificación de los trabajadores de confianza? Bueno, en principio, lo que se necesita para calificar al personal como de dirección y de confianza, o lo que recomendamos, es identificar y determinar en toda la empresa los puestos de dirección y de confianza. En nuestro organigrama, en nuestra empresa, nosotros tenemos que identificar, eso es recomendable, qué puestos son de dirección y de confianza. ¿Por qué? Porque vamos a ver que en el caso de los trabajadores de dirección y de confianza, vamos a poderles darle en algunos supuestos un tratamiento especial. Por ejemplo, en el periodo de prueba. El periodo de prueba recibe un tratamiento especial en caso querramos como empleadores acordar con el trabajador una ampliación. Entonces, es importante sí que se identifique en nuestro organigrama cuáles puestos son de dirección y cuáles de confianza para, si es que se decide así, calificarlos como tal. Lo ideal es comunicar por escrito a los trabajadores que ocupen los puestos de dirección y de confianza que sus cargos han sido calificados como tal. ¿Dónde se comunica por escrito? En el contrato, sí, es una forma. En el contrato se puede poner una cláusula de calificación de este puesto como de dirección o puesto de confianza. Ahora, hay otro tema también. El puesto de dirección, como hemos leído, es aquel que ejerce la representación de la empresa y como tal hace las veces del empleador. Como tal, este puesto de dirección va a ser de confianza. Entonces, los de dirección van a ser siempre de confianza, lo cual no significa que los de confianza sean siempre de dirección, pero los de dirección van a ser siempre de confianza. Los de confianza no necesariamente van a ser de dirección. ¿Por qué? Porque podemos tener un trabajador que labore en contacto directo con el gerente general. Por ejemplo, la secretaria del gerente general trabaja en contacto directo con el gerente general y tiene acceso, al realizar esta labor, a información confidencial de la empresa, porque al ser secretaria del gerente general va a tener acceso a información al cual esta persona tenga acceso en algunos supuestos. Entonces, si bien esa trabajadora es de confianza, la podemos calificar como de confianza, no es personal de dirección. Entonces, tenemos que tener ese punto bien claro, que si bien todo personal de dirección puede ser calificado como de dirección y de confianza, no todo personal de confianza es de dirección. El de confianza puede ser una persona que trabaje directamente con el personal de dirección, que tenga acceso a secretos o información confidencial de la empresa, pero que no ejerza la representación del empleador, y con lo cual es solo de confianza. ¿Dónde comunicamos sobre esta calificación? Pues les decía que en el contrato de trabajo se establece una cláusula en la cual reconozcamos esta calificación, que el trabajador, por el puesto que ocupa, en el caso de los trabajadores de dirección, pues ejerce la representación del empleador por el cargo que ocupa, que estamos frente a un gerente o un director, y por lo tal lo calificamos como de dirección y de confianza desde el inicio de la prestación de servicios. En el caso de los que son solo de confianza, pues señalaremos que tratándose de trabajadores que realizan determinado puesto, la forma como desempeña sus funciones y
el acceso a la información a la que tiene, determina que su puesto sea de confianza y como tal, este ha sido calificado como de confianza desde el inicio de la relación de sus funciones o con la prestación del servicio o del inicio de la relación laboral. ¿Qué sucede si no colocamos esta calificación en el contrato? Pues podemos mandar una carta comunicando al trabajador sobre la calificación con fecha posterior al inicio de la relación de trabajo. Otra forma también es señalarlo en el T-registro, o sea, se va a consignar en la planilla, y en las boletas de pago del trabajador, esta calificación. Las preguntas que puedan tener las vamos a dejar como han señalado los organizadores para el final, pero las pueden ir anotando. Luego si tienen alguna pregunta que hacer pueden levantar la manito también para al final cuando ya queden 10 minutos antes de que terminemos la sesión, que la vamos a, por mi parte no hay problema en extenderla un poco porque hemos tenido problemas al inicio con las conexiones y bueno, las vamos a dejando si es que tienen alguna para que las anoten o al final. Calificación y formalidades. Sobre la calificación y formalidades que hemos visto que son las anteriores, colocarlo en el contrato de trabajo, enviar una carta comunicando al trabajador sobre la calificación de su puesto como de dirección y de confianza o como de confianza, o la otra forma, podemos utilizar las tres también, ¿no? Es señalarlo en el T-registro, en las boletas de pago y en la planilla de la empresa, ¿no? Sobre la calificación y formalidades también se ha pronunciado el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional ha precisado que aplicando el principio de primacía de la realidad, en varias sentencias, precisa el Tribunal Constitucional que la calificación de los puestos es una formalidad que debe observar el empleador. No obstante ello, su inobservancia no enerva dicha condición si existe prueba que lo acredita. ¿Qué quiere decir? Que si en los hechos nosotros no hemos cumplido con comunicar por escrito sobre la calificación, no lo colocamos en el contrato de trabajo o no lo consignamos en el T-registro, en la planilla o en las boletas del trabajador, eso no va a enervar de que si en una demanda, en un proceso, se puede advertir que el trabajador efectivamente ocupaba un puesto de confianza, un cargo de confianza, pues esto sea determinado por el juez pese a que no haya sido calificado como tal. Al respecto, este criterio señalado por el Tribunal Constitucional se basa además en el artículo 59 del reglamento del tubo del decreto legislativo 728. Ese reglamento ha sido aprobado por el decreto supremo número 00196-TR, es el decreto del reglamento del texto único ordenado del decreto legislativo 728, que, como ustedes sabrán, hace un mes aproximadamente se ha propuesto la modificación de este reglamento, ¿no? Con miras a actualizarlo, adecuarlo a las condiciones que se presentan actualmente en relaciones laborales. ¿Por qué? Porque existen muchos artículos de este reglamento que se encuentran desfasados, ¿no? O que necesitan aclaración en determinados puntos. Y bueno, hoy en día existe un proyecto para la modificación de este reglamento, ¿no? ¿Qué señala el artículo 59 del reglamento? Señala que para la calificación de los puestos de confianza, el empleador deberá, entre otros requisitos, consignar en el libro de planillas y en las boletas de pago la calificación correspondiente. Agrega el artículo 60 que la calificación de los puestos de confianza es una formalidad que debe observar el empleador. Sin embargo, su inobservancia no enerva dicha condición si de la prueba actuada esta se acredita. Eso dice el reglamento. Entonces, si nosotros nos olvidamos de calificar este puesto como de confianza o como de dirección, y en los hechos se puede acreditar que sí, verdaderamente esta persona era un personal de confianza o de dirección, pues no vamos a tener ningún problema porque lo vamos a poder acreditar con las pruebas. Lo contrario también va a suceder. En el caso en que hayamos calificado a una persona como personal de dirección y de confianza y en los hechos no se puede acreditar que sea de dirección o de confianza, pues también esto se va a poder determinar en el juicio que ha habido una indebida calificación. Bueno, esto fue tomado en esta sentencia por el Tribunal Constitucional, en la sentencia 746-AAC, partiendo de lo que establece la ley y el reglamento para tales efectos.
Como les decía, en caso de que se realice una indebida calificación, el trabajador tiene el derecho de una contradicción a la calificación. Los trabajadores cuyos cargos sean indebidamente calificados, que no cumplan con las definiciones establecidas en el artículo 43, las que hemos leído al inicio de la presente ponencia, cuyos trabajadores cuyos cargos sean indebidamente calificados, podrán recurrir ante la autoridad judicial para que deje sin efecto tal calificación, siempre y cuando la demanda se presente dentro de los 30 días naturales posteriores a la comunicación respectiva. Repetimos, los trabajadores cuyos cargos sean indebidamente calificados, no cumplen con las definiciones que se encuentran en el artículo 43, podrán recurrir ante la autoridad judicial para que deje sin efecto tal calificación. Entonces, si me califican indebidamente como personal de dirección o de confianza, tendría que acudir a la vía judicial para impugnar tal calificación. Siempre y cuando la demanda, y esta demanda procederá, hay un plazo para presentarla, siempre y cuando la demanda se presente dentro de los 30 días naturales posteriores a la comunicación respectiva, al momento en que se dio la calificación. ¿Se entiende? Hay unas consideraciones especiales que se han dado en la jurisprudencia a través de los años en relación al retiro de confianza, porque el retiro de confianza no es una regulación legal expresa en el régimen general de la actividad privada. Es una construcción, digamos, que se ha dado a nivel jurisprudencial. ¿Por qué? Vamos a hablar ahora ya de, pasando un poco más a ver lo que es los trabajadores de confianza, quiero ver las consideraciones especiales que nos ha dicho el Tribunal Constitucional, aún sobre las definiciones sobre cómo se califica o no los puestos de confianza. El Tribunal Constitucional en el expediente 3501-2006 PATC de Lima, de fecha 15 de marzo de 2007, ha señalado que la relación laboral con esos trabajadores se sustenta en la confianza recíproca entre las partes, el nivel de representatividad que implica la realización de sus funciones conforme dispone el artículo 43 del tubo del Decreto Legislativo 728, aprobado por el Decreto Supremo 003-97-TR. La naturaleza misma de la función ejercida, la que asigna la especial condición al trabajador, es la naturaleza misma, ¿no?, de que se trate de un cargo de confianza, es la confianza que ha depositado el empleador en este trabajador, por lo que su labor no solo se caracteriza por el nivel remunerativo que ostente, sino por el tratamiento especial de su cargo establecido por ley que le impone algunas limitaciones. Aquí el Tribunal Constitucional está entrando a señalar por qué el trabajador de confianza ejerce un puesto especial, ¿no?, y diferente a aquel trabajador común, aquel trabajador que no califica como de confianza. Nos dice que la relación laboral con esos trabajadores se sustenta en la confianza. O sea, el empleador lo contrató y hoy en día está sustentado en la confianza, ¿no? Porque es alguien que cuenta con determinadas cualidades, determinadas condiciones que determinan que pueda ejercer el puesto para el cual ha sido contratado. Entonces su contratación se basa en la confianza, es una contratación especial, el nivel de representatividad que tiene este trabajador para la empresa, para el empleador, tiene una connotación especial. ¿Y por qué? Porque es la naturaleza misma de la función que ejerce que le asigna esa especial condición al trabajador. Por ejemplo, el asistente de gerencia, ¿no? Hablamos de la secretaria de gerente general, el asistente de gerencia. Esa persona tiene que cumplir con determinadas cualidades para que pueda ejercer ese puesto. Un trabajador de dirección, por ejemplo, un gerente comercial, tiene que cumplir con determinadas cualidades porque el puesto así lo exige. Estamos hablando de personas que no ocupan puestos comunes, así denominado también por la jurisprudencia, sino que ejercen puestos especiales en la empresa o para el empleador. Y por esto van a recibir un tratamiento especial y por eso se le imponen algunas limitaciones. ¿Qué nos dice sobre estas limitaciones o consideraciones especiales el texto único ordenado de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo, que es el Decreto Supremo 010-2003-TR, que fue aprobado el 5 de octubre de 2003? ¿Qué nos dice?
Que los trabajadores de confianza tienen impedimento a su afiliación sindical. No se pueden afiliar a los sindicatos. Eso está en el artículo 12 de esa norma. Están exceptuados de los alcances de la convención colectiva, ¿no? Es otra limitación. Exceptuarlos, dice la norma. Y el ejercicio del derecho de huelga. Entonces, en caso que los trabajadores tomen como determinación llevar a cabo una huelga legal en la empresa, pues los trabajadores de confianza no pueden acogerse a la misma. Tienen limitaciones, están limitados por ley. ¿Por qué? Porque su puesto de trabajo tiene determinadas características especiales, tiene una connotación que determina que vaya a tener estas limitaciones.